Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Para introducción, amén, a este tema sobre la duda, amén, la duda, ¿verdad? Hemos estado meditando sobre la fe. Aleluya, pero el problema que sucede en la fe es la duda que hay en la persona, amén, dudar. Aleluya, y sobre este tema de la duda, el título que he traído es la duda. ¿Y por qué dudar? ¿Por qué dudar? Es la pregunta, ¿por qué dudar? Y en esto, amén, me recuerdo cuando estaba enseñando sobre la oración. Amén. Y lo que Jesús nos dice, no os afanéis. Amén, ¿verdad? Y me recuerdo cuando les decía a ustedes que ¿para qué orar? Amén. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar, creer y recibir? Amén. ¿Para qué? Si puedo preocuparme. Porque cuando yo se les explicaba claramente que cuando Jesús dijo no os afanéis, y como tenemos escrito eso en verdad su lenguaje original, amén, escrito en griego, esa expresión, esa palabra expresa la naturaleza humana, que eso está en nosotros, amén, el preocuparnos, el afanarnos, amén. Entonces, ¿para qué, amén, orar si puedo preocuparme, si puedo afanarme? Amén. Y entonces, pues, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no. Amén. O sea, esa naturaleza que está en nosotros, le decimos no. Aleluya. Y en este día, hermanos, también está esa situación exactamente, y por eso es que le comento al respecto, porque la duda en el humano es algo natural, dudar. ¿Por qué es algo natural? ¿Que viene en el individuo o se desarrolla? Aleluya. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de vida. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de vida. En la vida, unos a la verdad de una forma y otros diferente experiencia de vida. Somos de diferente país y en cada país es diferente. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias en la vida. Uno a la verdad de una forma, otros de diferente experiencia de vida. Cada persona su propia experiencia de vida conforme a su medio ambiente. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo que hay algo en las experiencias de vida. Cada uno de nosotros estaríamos de acuerdo en las experiencias de la vida, que ciertamente o sin dudas, todos hemos experimentado, y esa experiencia que hemos experimentado es la experiencia de la mentira. La mentira, de la cual todos hemos sido víctimas y victimarios. Hemos sido mentidos y hemos mentido. Y esta experiencia viene a ser parte de nuestra manera de pensar. Y también influye en nosotros. También influye en cada uno de nosotros a ser convencidos y aceptar totalmente algo que se nos promete o se nos dice. Esa es una experiencia de vida en cada persona. Se nos ha mentido
y hemos mentido. Posiblemente nuestros padres nos dijeron algo que nos iban a regalar y no lo hicieron. Se les olvidó, no pudieron, o simple y sencillamente que querían expresar para que en el momento nos sintiésemos bien. Pero se nos mintió. Posiblemente una persona nos hizo una promesa y se nos mintió. Nosotros hemos mentido. O sea que la Biblia no se equivoca, hermanos y hermanas. Amén, sea Dios veraz y toda persona mentirosa. O sea, es parte de la naturaleza humana. Aleluya. Vivimos en un mundo lleno de desconfianza, hermanos. Y esto es debido a las fallas humanas. Que cuando el político promete y vemos que no cumple, en la tienda se nos dice que es el mejor precio de aquello que queremos, que es el mejor precio el de la tienda y no tiene otra tienda más barato que el de ellos. Y encontramos el mejor precio en el próximo comercio. Y esto después de haber comprado el producto que buscábamos en el comercio anterior. Y decimos, me engañaron. Y eso, sin darnos cuenta, está influenciando en nuestra vida. Está causando en nuestro inconsciente y está creando desconfianza para aceptar o rechazar algo o alguien. En nuestro inconsciente se está creando eso, la desconfianza. Se nos dice algo, nos ponemos a pensar, ¿será verdad? El predicador predica, nos ponemos a pensar, ¿será verdad? Porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa. ¿Quién está en lo correcto? La desconfianza, la inseguridad de la vida es parte del pensamiento y actitud de la persona. Vuelvo a repetir, la desconfianza y la seguridad de la vida es parte del pensamiento y actitud de la persona. En el matrimonio, el compañero o compañera de vida practicaron infidelidad. ¿Y entonces qué sucede? La confianza se pierde. ¿Y por qué creer a la próxima persona o a la misma persona si hubo infidelidad? Se falló. Y eso es lo que está en el interior de mis pensamientos. Y cuando el predicador predica el mensaje de Dios, ¿será verdad lo que dice? ¿O se equivocó? ¿O debo aceptar lo que el otro predicador dice? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué palabra debo aceptar? Y hay dudas. Hay dudas. Entonces, hermanos y hermanas, la duda en el humano no es algo de la era moderna. No es algo de la era moderna. Es tan antiguo como Adán y Eva. Ya que en esta historia de la humanidad, vuelvo a decir, esta historia de la humanidad, porque eso es historia, se nos remonta hasta ese lugar y tiempo de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En esta experiencia de la historia de la caída del hombre, vemos que siendo el hombre la creación perfecta, divina, siendo el hombre la creación perfecta, divina,
observamos cómo la duda tuvo entrada al pensamiento y raciocinio. En su raciocinio. Dejando la puerta abierta para desobedecer al mandamiento divino. Y de esto se ha escrito, hermanos y hermanas, que la duda es la cuña del pecado. Por lo cual es muy importante, hermanos y hermanas, amén, saber lo que es duda, su definición. Porque desde el principio de la historia humana, el hombre cayó exactamente por ello. Y veamos Génesis 3. Como eso de la duda, hay un enemigo que es bien astuto y que dicen que lanza, tira, vuelve y repite hasta que la persona se convenza. Es el arma, hermanos y hermanas, amén, que usan los políticos y los grandes comercios, las grandes compañías. Repetir, 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 hasta que en el pensamiento la persona queda convencida. Y eso fue, amén, lo que el enemigo exactamente hizo aquí en Génesis capítulo 3. Astutamente vemos que viene y conversa con la mujer. Capítulo 3, verso 1. Ahí nos dice claramente que la serpiente era astuta. Aleluya. La serpiente era astuta. Y la astucia, hermanos y hermanas, es de usarse para prender a la persona. Cuando el pescador va a pescar en deporte, tira el bait, perdón. Sí, la carnada, tira la carnada adecuada para el pescado que quiere sacar, atrapar, sí, exactamente. Ya eso. Y exactamente eso es lo que vemos aquí del diablo, hermanos, para con el hombre. Entonces dice la narración bíblica, como usted sabe, yo uso Reina Valera 1960, amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? No comáis de todo árbol del huerto. Aleluya. Ok. Volvamos a ver. Amén. Con que Dios os ha dicho. Ok. O con que Dios te dijo. ¿Y qué es lo que te dijo Dios? No comáis de todo árbol del huerto. ¿Había dicho Dios estas palabras? Dios había dicho estas palabras, pero de la manera derecha. El diablo vino, tomó la palabra de la manera torcida y la presenta como una pregunta. Porque Dios había dicho: de todos los árboles del huerto pueden comer, deleítense. Pero, amén, o sea, es alegría, es gozo, es libertad. Pero aquí, y esa es una estrategia del diablo, hermano, para tirar la duda en la mente de la persona, es: ¿será verdad que Dios ha dicho así? Y eso es lo que tenemos aquí. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo
árbol del huerto. Eso fue lo que Dios dijo. Ya, entonces hemos visto que el diablo tuerce la misma palabra de Dios. Lo mismo que sale de la boca de Dios, el diablo viene y toma esas palabras y las tuerce para sembrar duda. Y seguimos leyendo que llamó la atención de la mujer. Y exactamente allí es donde sucede, hermano y hermana, amén. Cuando entramos en conversación con el pensamiento contrario a lo que Dios ha dicho, o con el diablo mismo. Ahí es donde comienza a entrar la duda. Y entonces dice, y la mujer le respondió, verso 2, a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso fue lo que dijo Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ok, del fruto del árbol que está en medio del huerto, de eso no podéis comer. Aleluya. Ni le tocaréis, y fue bien claro, para que no muráis. O sea, hermano y hermana, amén, vemos claramente el mensaje aquí, lo que nos describe la palabra, la historia, que Dios había sido bien claro y tanto el hombre como la mujer habían entendido el mensaje de Dios y lo que Dios había dicho. Mas sin embargo, por ponerse a meditar, y aquí hay personas que halagan a la mujer por el sentido de descubrir, de curiosidad, y a eso se le llama sabiduría. Y van, amén, en las ciencias del pensamiento y comienzan, amén, a decir esto y esto y esto. No estoy para argumentar eso, pero sí para ver lo que la Biblia nos enseña, que la mujer se puso a hablar con el diablo. Ese es el punto. La pregunta es, hermanos y hermanas, amén, ¿qué buen fruto nosotros vamos a sacar de ponernos a conversar con el diablo, hermanos? Porque entonces, ¿a dónde el diablo viene y tira la carnada para poner la duda en la persona? ¿Dónde? Comienza con un pensamiento, con una conversación, y va torciendo poco a poco hasta poder dejar ahí clavado, grabado, ese pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos y hermanas, amén. Entonces, cuando dice el verso 4 que cuando la mujer le había dicho lo que Dios había dicho exactamente, amén, entonces viene la serpiente, le dice nuevamente: no moriréis. Dios le dijo: ustedes van a morir si hacen eso. Y la serpiente dijo: no moriréis. Ok, entonces escuchó el pensamiento contrario al de Dios. Dios dijo moriréis, se dijo no. Y ahí quedó el pensamiento, meditando el pensamiento. Y sigue de una vez. Esto es por causa de la naturaleza de la persona, hermanos. Somos así nosotros. Cuando se nos dice algo, exactamente, es natural. Y esto es lo que vemos aquí. Y el diablo lo sabe, los políticos lo saben. Aquellas personas, amén, que tienen grandes comercios lo saben. Y por eso que hacen funcionar sus propaganda de la manera en que la persona sea captada. El político viene y en su campaña trae un slogan,
Sí, eso, amén. Y entonces lo dice una vez, y lo dice otra vez, y lo dice otra vez. Y saben ellos que son 7 veces como mínimo, que eso tiene que llegar al pensamiento para que se quede grabado en el pensamiento. Y la persona comienza a meditar en ello. Y después de esas 7 veces continúan repitiéndolo para que la persona quede convencida. Y eso es lo que el diablo hizo aquí. Pero ¿dónde nació eso, hermanos? Cuando se pregunta, ustedes no moriréis. Entonces ahí en el pensamiento sigue hablando, hermano, conforme vemos aquí que nos dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que nos sigue en la narración aquí, hermanos? Que fue convencida la persona para ver, meditar, y le atrajo. Hermanos, el diablo es mentiroso. Sembró entonces la duda. Y en esa duda, exactamente cuando le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, sus ojos van a ser abiertos. Buenas, bonitas palabras. Amén. Comienza a meditar. Entonces se dudó. Dijo, ¿será verdad? Eso es duda. Duda. Diccionario Larousse básico de la lengua española dice que es incertidumbre. Y eso fue lo que está aconteciendo aquí en Génesis capítulo 3. Vino incertidumbre. Dudar. No estar seguro. Exactamente eso es lo que sucedió aquí. Dudoso. Poco cierto. O sea, sospechoso. ¿Será verdad? Aleluya. Hermanos y hermanas, eso no es sentido o exaltación al querer saber más. Aleluya. Cuando Dios dijo no, es no. Y si queremos preguntarle por qué no, y si Él quiere explicarnos, gloria a Dios, pero si no nos explica, no, es no. La astrología, Dios dijo no a la astrología. ¿Por qué no a la astrología? ¿Por qué no consultar a los muertos? Dios dijo no. Y es no. Y entonces aquí la mujer lo que hace es, en la duda, toma una decisión. Ganó el diablo. Se inclina a, y eso es lo que sucede, y eso es lo que es, y eso es lo bíblico, eso es lo que la Biblia nos enseña, eso es lo que aprendemos de la historia aquí, desobediencia. Eso es lo que se le dice, hermano. No es ningún pensamiento, hijo del pensamiento, meditar, pensar, ¿verdad? Filosofía, no. Eso simple y sencillamente se le llama decidió desobedecer. ¿Qué es lo que lo llevó a la mujer ahí? La duda. Y está claro que dudar de lo que Dios ha dicho es equivocarnos. Pero, ¿por qué dudar de lo que Dios ha dicho? Porque para ti podría ser ridículo de alguien que duda la palabra escrita de Dios. Para ti podría ser ridículo que esta persona esté dudando de la palabra de Dios. Pero sabemos que sucede. Y es necesario entender por qué es que esto sucede en la persona. Es necesario entender. Y como ya hemos visto antes, hay una base en las experiencias de la vida. Hay una base en las experiencias de la vida. Que se nos ha mentido y hemos mentido. Pero ahora veamos en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia.
¿Por qué es que se da la duda, hermanos? ¿Por qué es que dudamos? Y lo primero que podemos meditar es el problema de la ignorancia. Eso es lo primero que observamos, el problema de la ignorancia. No entendiendo en totalidad quién es el que está con nosotros. Y esto fue lo que exactamente sucedió con los 12 discípulos del Señor. En la noche que estaban en alta mar atravesando el mar de Tiberias. Nos dicen las Escrituras claramente que una tormenta con vientos recios azotaba la barca, que los transportaba. Y veamos cuál es la reacción de sus discípulos, hermanos. Amén. Veamos en el Evangelio según, me gusta siempre repetir amén, así, por causa de la religión, amén. Por eso que hablo siempre así, aleluya. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, amén. Porque uno dice, ¿por qué tiene que ser San? Aleluya. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 31. Aleluya. Versos del 22 al 31. Amén. Vemos aquí claramente que el Señor ha ministrado un día entero. Amén. Ha predicado, ha ministrado, enfermos sanos, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y está cansado. Y tiene que ir al siguiente día a ministrar a otra zona. Y a ese lugar que llega, wow, Gadara, donde los espíritus ministran ahí, es una situación. Amén. Y leamos, amén. Leamos el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, amén. Verso 22. Dice así, hermanos, amén, en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. ¿Y qué dice? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, no temáis. Ánimo. Esta es una ocasión, hermanos. Amén. Aleluya. En la tormenta, ¿qué es lo que habían los discípulos? Lo hemos visto aquí. Jesús les dijo, yo soy, no temáis. En el verso 26, un verso antes dice, vemos un fantasma, o sea, pensaron que venía a traer su vida, su alma, porque cuando veían un fantasma, un espíritu, o sea, eso quiere decir aquí un espíritu, es porque el espíritu venía a recoger su alma, o sea, se iban a morir. Y eso es lo que quiere decir aquí, amén. El verso 26 donde dice, y dieron voces de miedo. Ahora, veamos otra experiencia, hermanos. En el capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, verso 35, amén.
Esta es otra experiencia siempre en el mar. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, dice, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía, ya se anegaba, ¿verdad? Y él, o sea Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que vamos a perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Algo. Amén. En esta historia de la experiencia de los 12 discípulos del Señor, hermanos. Amén. En esta experiencia, en esta historia de la experiencia de los 12 discípulos del Señor, estando Jesús con ellos, estando allí Jesús con ellos, Jesús está ahí con ellos. Podemos ver claramente lo que produjo esa tormenta en la vida y pensamiento de los discípulos. La tormenta, pero en la tormenta Jesús está con ellos. En esa tormenta, Jesús estando con ellos, vemos lo que produjo esa tormenta en los discípulos del Señor. ¿Qué es lo que produjo? Aquí lo hemos leído. Jesús estaba ahí, estaba en la popa, dice el verso 38, durmiendo sobre un cabezal. Verso 38. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lógico que aquí hay un buen pensamiento para nosotros meditar. Amén. De que nosotros hay situaciones en la vida, hermanos, que nuestra fe es probada y pasamos tormentas de la vida, por así decirlo. Y en medio de esa tormenta nos parece que el Señor no está, o si está, no hace nada. Es bello ver aquí, hermanos, que el Señor está dormido porque va a otro lugar a ministrar. O sea, Él no se va a ahogar ahí, es lógico. Él sabía eso. Ni sus discípulos. Pero ellos no sabían eso. Es bello meditar eso, hermano y hermana. Amén. Podemos ver claramente lo que produjo esa tormenta en la vida y pensamiento de los discípulos. Y es el verso número 40 que nos lo dice. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, cuando Jesús vio la expresión facial, o sea, la cara, ¿verdad? El rostro, amén, exactamente el rostro. Cuando el Señor ve el rostro de ellos estaban pálidos, totalmente asustados. Y el Señor les dice: ¿por qué ustedes están así? O sea, ¿por qué van a enfermarse de su sangre? Hay personas, hermanos y hermanas, amén, que de un gran susto se les dañó la sangre y quedaron descontrolados porque el nivel de azúcar se les subió. Y fue de un susto. Y eso es lo que el Señor les dice: ¿por qué están así asustados? ¿Y qué más dice? ¿Cómo no tenéis fe? Y está aquí
Un claro ejemplo de cuando nosotros despojamos la fe y damos paso en nuestro espíritu la duda. Y esto nos sucede al no saber lo que tenemos. Nos sucede por no saber lo que tenemos o quién está con nosotros. Y este mismo temor amedrentador lo vemos también en la experiencia de la nación de Israel, hermanos, cuando está frente al Mar Rojo. Cuando Dios les dice, Dios se los dice que fueran a acampar frente al mar. O sea, Dios los envió ahí. Habían ya viajado largas horas y Dios les dice, hermano, ¿a quién no le va a gustar? Dígame usted, hermano y hermana, amén, ¿quién no le va a gustar estar acampando frente al mar? Es bello. Y eso es lo que Dios les dijo, amén. Vayan ahí, refresquen sus personas en el mar, vayan y estén frente al mar. Bueno, si el Señor me dice eso a mí, aleluya. Y entonces sucede conforme vemos aquí, amén, en Éxodo capítulo 14, verso 1 al verso 5, que Dios le había dicho eso a Moisés. Capítulo 14, y vemos esa experiencia, amén, verso 1, el cual nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis, y mire cómo dice, junto al mar. Aleluya. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí? Lo vemos cuál era la situación. Dios tenía un plan. Y eso es lo que, hermanos y hermanas, amén, esa situación de la duda. Esa situación de la duda. Dios siempre tiene un plan. ¿Por qué dudar? Dios siempre tiene un plan y eso es lo que vemos aquí. Verso número 3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y entonces dice el verso 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y entonces voy a ser glorificado en Faraón. Eso es lo que nos está narrando aquí. Y exactamente sucedió eso, hermanos. Que Israel, estando descansados, disfrutando frente al mar, viene el mal a visitarnos. Viene aparentemente el espíritu de esclavitud y muerte a visitarlos. Ya. ¿Y quién les había dicho que fuesen ahí? Dios, porque tenía un plan. Hermanos y hermanas, amén. Los que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos guía. Porque todos los que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios guía a los que somos hijos de Dios. Y esto fue el plan de Dios. Y sucedió exactamente así, amén, que vino Faraón. Y nos sigue diciendo, hermanos, amén. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo diciendo, ¿y nosotros qué nos pasó a nosotros? ¿Que estábamos dormidos acaso? ¿Y cómo fue que dejamos ir a esta gente? ¿En qué estábamos pensando cuando a esta gente le dijimos que se fuera?
Ya, o sea, estaba meditando en ello. Ahora, Dios había hablado a Moisés y el pueblo acampa frente al mar y Faraón llega allí. Ahora, versos 9 al 12 tenemos la llegada de Faraón. ¿Qué es lo que sucede cuando llega Faraón, hermanos y hermanas? Quita la calma. Veamos 9 al 12. 9 al 12, amén, dice así. Siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Amén. Y cuando Faraón se hubo acercado, ¿qué es lo que sucede? Los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron. ¿Cómo? En gran manera. ¿Qué es lo que había sucedido con los discípulos del Señor, hermanos? Cuando la barca se hundía. En gran manera. Exactamente aquí la misma experiencia, hermanos. ¿Por qué es que sucede en aquellas personas que han visto los milagros que Dios ha hecho? Porque había sucedido ya 10 plagas en Egipto. Los discípulos del Señor habían visto a Jesús ministrando, hermanos y hermanas. No había enfermedad que se resistiese. No había paralítico que no se pusiese de pie. Pero cuando están frente al problema, ya se adormentan. Aquí nos dice las Escrituras, amén, temieron en gran manera e hicieron lo correcto. Clamaron a Jehová. ¿A quién buscaron los discípulos? A Jesús. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos en ese momento? Duda, lo cual es turbación, inseguridad. No sé qué es lo que va a suceder. Posiblemente me muera. Aleluya. Pero hermanos y hermanas, vemos, amén, en el verso 13 y verso 14 de este capítulo 14 de Éxodo, el hombre de Dios, la persona de Dios, responde con palabras de fe. Y en estas palabras de la persona de Dios se ve la definición más exacta de la fe en la vida que ha creído a lo que Dios ha dicho y ha tenido una experiencia con Dios. Porque veamos, hermanos y hermanas, amén, lo que encontramos en este verso 13 y verso 14, cuando las personas están totalmente confundidas, amén, están turbadas, están con mucho miedo, con mucho pánico, con mucho temor. Viene la muerte, viene la esclavitud. ¿Qué es lo que sucede? Aleluya. Entonces el hombre de Dios, hermano, y esto es lo que tenemos que aprender para echar fuera la duda. La duda no tiene que ser para nosotros, hermanos y hermanas. Dios nos prometió: yo voy a estar con ustedes siempre. Dios ya nos ha dicho: no te desampararé, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Contigo voy a estar en ese momento de la angustia. O sea, hermano y hermana, amén, tenemos que aprender lo de estas personas de Dios, estas personas, amén, que habían tenido esa experiencia de estar conversando con Dios. Posiblemente, amén, usted
Usted no ha tenido la experiencia de Moisés, que ha conversado con Dios cara a cara, pero escribió su experiencia para que nosotros, amén, sigamos esas pisadas, esos pasos, ese comportamiento. Y entonces en este verso 13 y verso 14 vemos cómo habla la persona de fe, hermanos, amén, para repeler toda duda, aleluya, repeler toda confusión, toda turbación, aleluya, para que la persona no se vaya a morir de un ataque al corazón, hermanos. Porque imagínense si del miedo, aleluya, es un problema. Entonces dice el verso 13, y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. O sea, hermano y hermana, amén. Israel iba para una tierra a conquistar donde había gigantes, donde había muchas contrariedades, hermanos y hermanas, amén. Y es cierto que habían visto las 10 plagas que Dios había hecho, amén, allá en Egipto. Amén. Habían visto el nombre de Jehová ser glorificado, aleluya. Pero Dios quería darles otra experiencia. Y eso es lo que sucede a veces, hermanos, en las experiencias de nuestras vidas cuando hay contrariedades. Que Dios nos quiere dar otra experiencia para ver más de su gloria y de su poder. Eso era el plan de Dios para con Israel. No era que iba Faraón venir y matarlos. No, Señor, entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Porque, hermano y hermana, amén, muchas veces no entendemos, no sabemos. Y gloria a Dios, amén, que como hijos podemos preguntarle a Dios. Y el Señor puede contestarnos, puede decirnos, puede dejarnos saber el plan o no. Pero le preguntamos. Y esa pregunta ya es fe. Y si Él se quedó en silencio, pues gloria a su nombre, aleluya. Si nos dijo amén algo, gloria a su nombre, aleluya. Y eso es fe. El punto de este día, hermanos y hermanas, amén, echar a un lado, dejar a un lado, amén, toda duda. Entender, aleluya, que en el Señor estamos firmes, estamos seguros. Entonces, esas son las palabras que expresó el hombre de Dios, el cual dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ahora el 15, ¿qué nos dice? Mire lo que dice el verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿y qué es lo que dice? ¿Por qué clamas a mí? El hombre de Dios, después de haber expresado las palabras de seguridad, de fe, de dar gloria a Dios, que el Señor siempre va a hacer algo, aleluya, clama a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Clamar a Dios, preguntarle al Señor, decirle: Señor, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Y vuelvo a repetir, Él puede decirnos en ese momento o no puede hablarnos. Quiere que sigamos, y seguir es fe, hermanos. Pero el Señor le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aleluya. El hombre de Dios responde con palabras de fe. Y en estas palabras del hombre de Dios se ve la definición más exacta de la fe en la vida de aquella persona que ha creído. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y qué seguridad de este hombre de Dios, hermanos y hermanas, qué seguridad, porque miren lo que dice: porque
los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y eso es exactamente lo que encontramos en Hebreos 11:1, hermanos y hermanas, lo cual nos dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, y eso fue lo que confesó Moisés, la convicción de lo que no se ve. Estaban viendo a los egipcios, pero él le dice, de acá en adelante ustedes ya no lo van a ver más. Y aquí es donde aprendemos lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer y se necesita el milagro. Preguntar a Dios. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, ovejas de su prado. No debemos permitir que el pánico o miedo nos neutralice, hermanos, en las circunstancias. No lo debemos permitir. Escucha. Aleluya. Escucha. Somos hijos de Dios. Y Él nos oye. Y le preguntamos, ¿por qué, Padre? ¿O por qué, Señor? No lo entiendo. Y vendrá ese consuelo y ese recordatorio de, tú estás en mis manos. No te dejaré ni te desampararé. Y si hay algo a actuar, a hacer, Él nos habla y nos dice qué hacer cuando le preguntamos, como lo hizo el hombre de Dios, Moisés. Clamó al Señor preguntando qué hacer, y Dios le respondió. Aleluya. Moisés habló en fe y actuó en fe, lo cual es necesario. Y esa actitud la vemos también con nuestro padre en la fe, Abraham, hermanos y hermanas. Lo vemos esa actitud de nuestro padre en la fe, Abraham, quien cuando Dios le dio la promesa de descendencia, no puso su mirada en las imposibilidades, sino que esto nos dice las Escrituras, hermanos, de Abraham. Capítulo 4 de Romanos, esto nos dice las Escrituras, amén, en la actitud de este hombre de Dios, de este hombre de fe, Abraham. Verso 18, Romanos capítulo 4, verso 18. Dice esto, hermanos. Dios le prometió que iba a tener descendencia. De sus lomos iba a salir un hijo. ¿Y qué dice aquí, hermano? Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le había dicho? Es Dios. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como, su cuerpo estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido. Y aquí nos detenemos nuevamente, hermanos, en el verso número 20, para enfatizar nuevamente el título del problema de la duda, lo que estamos tratando, que quede bien en claro el problema de la duda en el cristiano. Que tenemos promesas de Dios en la salvación en Cristo Jesús. Tenemos, amén, esas promesas. Jesús, nuestro Señor y Salvador, las cuales recibimos creyendo. Quien nos dijo cómo la fe, el creer, el aceptar lo que ya Dios nos ha dicho, aceptar firmemente lo que Dios nos ha dicho, echa fuera la duda. Aleluya. ¿Qué es lo que echa fuera la duda? Aceptar exactamente todo lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. En Marcos capítulo 11, verso 22, 23 y 24. Y lo primero en esto, amén. Lo primero en esto es, aleluya, no es nuestra fe, amén, es la fe en Dios. Veamos Marcos 11. Marcos 11. Entonces, esta situación de Marcos capítulo 11, verso 22, aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que encontramos en este verso 22, hermanos y hermanas? Tened fe en Dios. Creo que hay versiones que dicen amén. Tened la fe de Dios. Aleluya. Y conforme tenemos esta historia, hermanos, sabemos que Jesús iba de una ciudad a otra, o sea, iba a entrar a una ciudad, pero antes de entrar quería comer algo y vio la higuera, un árbol de higuera, ¿verdad? Amén. Y fue a buscar fruto y no hubo fruto y dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. O sea, y ya la vida, función de este árbol ya no iba a ser más. Amén. Porque cada cosa tiene un propósito. Y el propósito de ese árbol era dar fruto. Y como no cumplió lo que tenía que hacer, el Señor pues habló. Ahora, es lógico que el Señor no solamente pasó ahí por pasar. Él tenía un propósito. Le iba a dar una lección a sus discípulos, porque al siguiente día vuelve a pasar en el mismo lugar. Es porque el Señor quería enseñarles una lección a sus discípulos. Y entonces eso es el trasfondo de esto, que el Señor maldijo este árbol, esta planta de higuera, y se secó. Y entonces al siguiente día pasando, dice que Pedro le dice, maestro, wow, la higuera que maldijiste se ha secado. Y eso es lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos. Tened fe en Dios. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa fe, hermanos y hermanas? Amén.
Y esto que sigue es muy importante también para entender de qué manera trabaja la fe, amén. Y por qué quiero estar bien claro con esto, para que la duda desaparezca de nuestro pensamiento. Entender que Dios nos ha dado promesa, aleluya, y son nuestras. Aleluya, amén. Y es muy importante, esto es muy importante, amén, de qué manera funciona la fe. Y basado a 9 y 10 de Romanos, lo que había ya dicho el hombre de Dios en Deuteronomio, capítulo 30, exactamente la práctica que hizo Abraham cuando le fue dadas promesas. Amén. O sea, tenemos que entender cómo es que funcionaron estos hombres de Dios y creyeron a las promesas. Y funciona, trabaja, hermanos y hermanas, amén. Porque Él es Dios y Él no miente. Y Él nos ha dado promesas, amén, y nos ha dicho. Y, aleluya, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo esto trabaja, amén? No, voy a seguir, hermano, amén, no. Porque es muy importante esto, amén, de explicarlo. Amén, vamos a continuar otro día, amén, en esto. Y voy a invitar a estar de pies, amén, gloria al nombre de Jesús, y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, Dios eterno, te adoramos porque tú eres bueno, eres santo, eres maravilloso, Dios nuestro, aleluya. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.